Bueno, Mercedes nos había prometido algunas historias. Siempre nos viene a rellenar los casilleros, ¿no? Dentro de las grandes fichas siempre hay unas piedras más chiquitas que le van dando forma a la estructura de nuestra sociedad, a la estructura de nuestro pensamiento, a la historia. Y bueno, la esperamos con mucho gusto. Adelante, Mercedes. Gracias, Walter, y la verdad ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, la introducción que has hecho, muy oportuna, porque quería dedicarle un espacio al padre de la patria, pero pensé también, contar algo que no se sepa, ¿no? Y no se sabe mucho de Merceditas, la hija Merceditas de San Martín, y de sus dos hijas mujeres, Josefa y María Mercedes II. Bueno, primero contar cómo vino al mundo Merceditas. La famosísima Merceditas nació en Mendoza, donde su papá era gobernador. Su papá, para conectar con el episodio anterior, su papá que se estaba peleando en ese momento con Alvear, con el director. Ahí nace Merceditas, en ese contexto. Después, al año de Merceditas, que es como el momento, desde el punto de vista personal, más importante de la vida de San Martín, al año pasa su momento político más importante, que es la campaña de los Andes, ¿no? Todo en la misma época, una época muy fuerte de San Martín. Y, la pobre Mercedita es despachada a la casa de sus abuelos. Cabe destacar que los señores Escaladas no consideraban a San Martín un yerno deseable, les parecía que era una persona, digamos, volátil y que era poca cosa. Bueno, digamos, ella no estaba muy contenta con el casamiento. Ese casamiento había sido organizado por Alvear mismo, pero bueno, la familia no lo quería. Siempre me acuerdo, Mercedes, que el comentario es que la madre de Mercedes le decía el soldadote a San Martín, la madre de... Claro, como vos dijiste la vez pasada, la señora de Escalada lo trataba así como de rústico. Claro. Entonces, bueno, San Martín deposita a Merceditas y a los años vuelve y se vuelve a juntar a vivir en Mendoza con Merceditas y con Remedios. Pero Remedios tenía una salud pésima y se termina muriendo de tuberculosis, que es la enfermedad que se llevaba a toda la gente que no era fuerte en esa época, ¿no? No había penicilina, no había ningún tipo de vacuna. La tuberculosis se llevaba puesta a muchas mujeres. Muchas después de los partos, digamos, quedaban débiles y ahí era cuando perecían en masa por la tuberculosis. Bueno, ella queda mucho tiempo con su abuela. Al cabo de un tiempo San Martín se acomoda, se apersona a la casa de las Escaladas, tironea, pero se termina quedando a la chiquita. Y San Martín la encuentra un poco malcriada y un poco diablilla. Bueno, 1824, ya había pasado... Te darás cuenta, 7 años de cruce de los Andes. San Martín, un poco harto de la cuestión interna, se va a Francia y después a Inglaterra. Mercedita se va con él, por supuesto no tiene mamá, vive mucho tiempo ahí en Europa, y en medio de eso viene una epidemia de cólera muy fuerte en Europa, mucho tiempo antes del cólera que asola a Buenos Aires, ¿no? 50 años antes. San Martín toma muchas precauciones porque era muy cuidadoso, se van a vivir al pueblo, pero lo mismo se contagian. Y ahí los socorre un médico diplomático argentino, el doctor Balcarce, y ahí viene Cupido y le pone un poco de romance a la vida sacrificada de San Martín, y el doctor Balcarce se enamora perdidamente de Merceditas, que estaba enferma. Merceditas sobrevive a la enfermedad por suerte, se casa con él, y tienen 2 hijitas, una en Buenos Aires y otra después ya en Francia. Y Mercedes y Mariano se quedan siempre cerca de San Martín y bueno, se instalan definitivamente en Francia, ¿no? Y Merceditas vive hasta una edad bastante avanzada para la época, casi hasta los 60, y está enterrada en Francia porque ella había sido un personaje muy importante, por eso ya la elegí como heroína hoy. Pueblo, era una persona muy activa, también se ocupa mucho del legado del padre, y bueno, ella termina muriéndose ahí y que está enterrada ahí con todos los hombres, pero hace 50 años más o menos se dan cuenta que tenían que traer el cuerpo de Merceditas y Argentina lo manda a repatriar. En Mendoza hay una fecha que se recuerda como el Día del Padre,
es el día de nacimiento de Merceditas. O sea, Merceditas es el símbolo de la paternidad para los mendocinos. Y, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque San Martín, ya vuelto de la campaña de los Andes, ya digamos, más asentado en la vida, escribe unas máximas famosísimas para Merceditas, sobre la caridad, sobre ser respetuosa, sobre ayudar a los pobres, respetar la propiedad ajena, ser limpia, despreciar el lujo. Bueno, la verdad que son máximas espectaculares para cualquier hijo, y esas máximas que escribió San Martín para su hija se hicieron muy famosas. Se conserva una copia de eso, escrito por él. Y incluso hay canciones, poemas, todo. Son 12 máximas que bueno, están publicadas en muchos lugares, costumbres, digamos, de buena persona, pero no era una cosa tan común en esa época que un padre varón haga una cosa así con una hija mujer. No era fácil la relación de un padre viudo con una mujer, y San Martín en eso, digamos, como que se destaca. Bueno, después Merceditas, que se enamora del médico que la cura o la salva del cólera, tiene 2 hijitas, que una se llama María Mercedes y la otra se llama Josefa. Lamentablemente, María Mercedes se muere joven de una enfermedad y queda solo Josefa. Pero Josefa es una gran personalidad en su pueblo, en Francia, cerca de París. El pueblo se llama Brunoy. El pueblo incluso tiene una calle para Josefa Balcarce, casada con un diplomático mexicano. Uh-huh. Josefa se encarga primero de preservar el legado de San Martín y convence a la familia de donarlo restituirlo a Argentina, a una colección de un museo. Ella preserva todo lo que da San Martín es gracias a esta chica, y ella todo lo dona a la Argentina mediante una fundación, en una época que esto no era tan común, es muy adelantada para la época. Uh-huh. Después se dedica activamente a la caridad en su pueblo y llega a desempeñar un rol importantísimo en la guerra mundial, en la Primera Guerra. Y es tan importante lo que ella hace en su pueblo, arma un hospital, además ella predicaba que había que curar tanto a los heridos alemanes como a los franceses, eran enemigos, y ella hace una tarea filantrópica especialmente grande en la guerra, curando enfermos y armando hospitales. Uh-huh. Así que Josefina Dominga Balcarce es una de las argentinas condecoradas con la Legión de Honor por Francia, uh-huh, por su servicio de enfermería en la guerra. Vive hasta los 84 años y dona en muerte, además de donar todo lo de San Martín al Museo Histórico Nacional, ella dona todo lo suyo al Patronato de la Infancia Argentina, que era como el Cáritas de la época, y otro pedazo a la Sociedad Filantrópica de París, porque ella vivía cerca de París, y todo ese legado se mantiene. Bueno, por supuesto, esta vida tan notable, dada en Francia porque ella nace en el exilio de su abuelo, está siendo más honrada, digamos, por la propia Francia que por Argentina, porque hay una calle en su pueblo, en su barrio, que se llama por ella. Y hay una fundación, la Fundación Gutiérrez, que es la fundación iniciada por ese su marido, continuó trabajando muchos años, digamos. Ella dejó una huella mucho más grande aún que la de su mamá Mercedes en la caridad y entre sus pares. Al haber sido a vivir a Francia, ese legado un poco se pierde, pero bueno, la verdad que es súper destacada porque era una chica nacida en los privilegios, con patrimonio, Remedios Escalada, su abuela era de una familia muy acaudalada, ella tenía capital, su papá Mariano Balcarce tenía capital, y sin embargo, ella, pudiendo haber vivido la vida loca, se dedicó siempre a iniciativas trascendentales con su marido, que era Fernando Gutiérrez. Y bueno, realmente, bueno, lo principal es que todo lo que tenemos de San Martín es gracias a ella, porque si no se hubiera perdido, y después, bueno, sus donaciones a la filantropía y su trabajo en la guerra. Uh-huh. Era muy fértil, no deja hijos, pero deja mucho legado de tipo filantrópico en el país, muy al estilo de su abuelo, que era muy desprendido y que nunca le importó la plata, sino hacer cosas por los otros. Es impresionante. Vos sabés que
la profesora Camila Perochena, Sí, el fin de una semana, genia. el fin de semana, en el programa de Carlos Pañi, cuando Carlos le pregunta sobre la entrevista con Bolívar, por supuesto que nadie sabe, pero Perochena dijo algo muy interesante. Dijo, San Martín era, no creía en la democracia, digamos. Él creía que digamos, estas tierras tenían que tener un rey, ¿no? Claro. Creía en eso, y Bolívar no. Entonces él renuncia, digamos, para no generar debates internos, digamos, que estaban más allá de lo inmediato, que era la libertad de esos lugares, porque antes de que sea reino o democracia o lo que sea, tenían que ser libres y todavía faltaba. Y como no podía Sí. no podía haber dos, y él no iba, digamos, no iba a ponerse a pelear por eso, hace ese desprendimiento. Y entonces, yo junto, ¿no? Me gusta pensar que San Martín era un hijo bastardo, de los Alvear. Me gusta pensar eso porque me gusta la idea del ascenso social que debería permitir la Argentina, ¿no? Que ese hijo Sí, bastardo, que permitía antes. bueno, Permitía antes. que ese hijo bastardo de un Alvear es el padre de la patria. Es como Sí. es como si un chico de la villa, digamos, de repente fuera, no sé, un líder argentino que nos sacara de la depresión en la que estamos. Sí. No estamos lejos de eso, ni cerca, ni lejos, ni nada. Simplemente quiero poner un parámetro y quiero revalorizar con este comentario lo que deja San Martín en esas 12 máximas a la hija, que luego se transfieren a su nieta. Sí. Lo cual es realmente extraordinario, porque esa idea de un enfermo no tiene bandera, ¿no? Un enfermo Sí. no tiene bandera, aunque sea el enemigo, se terminó, no es más el enemigo, es un enfermo y hay que curarlo. También viene de ese desprendimiento y de esa idea de que el otro, cualquier idea que tenga no importa, es un otro que merece todo mi respeto y mi cuidado, ¿no? Totalmente, aparte de una nobleza en esa época, Francia queda pulverizada por la Primera Guerra y mira la grandeza de decir atendamos a los alemanes como si fueran iguales, cuando había un odio a Alemania terrible después de Alemania generó una cuestión de odio en los demás países de Europa muy fuerte, tanto digamos en Inglaterra se cambian el apellido a los reyes por el odio que había en Alemania. Y sin embargo esta mujer dice, no, yo los voy a atender por igual a los alemanes y a los franceses, ¿no? Que muy sanmartiniano. Sí, sin duda. Sin duda, qué impresionante. Muchísimas gracias por este rato, Mercedes. Te mando un abrazo grande y por supuesto no te vayas lejos, que te esperamos la próxima semana. Muchísimas, jamás me iría. Me encanta este espacio y te agradezco mucho por dar este lugar y bueno, nos vemos la semana que viene.